Buen día chicos, espero que estén súper bien. Aquí estoy de nuevo con ustedes. Espero que estén súper bien de salud, que es lo más importante en este momento. Hoy vamos a hablar de los textos orales y audiovisuales. Y nos vamos a enfocar en la vida y obra de Gabriela Mistral. Tenemos como objetivo, el número 21, comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, entre otros. Como ya les dije, nos vamos a enfocar en los textos orales y audiovisuales. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta clase? Es relacionar aspectos de la vida y de la obra de Gabriela Mistral a partir del análisis de un film y de sus poemas. Para continuar les voy a hacer las recomendaciones para que trabajen correctamente. Traten de ubicarse en un lugar silencioso y cómodo. Ubícate en un espacio con el que cuentes con todos tus materiales a trabajar, desde la guía, el cuaderno, tu estuche, el computador, una buena señal de internet, un lugar donde no tengas tantos distractores. Si necesitas interrumpir por algún motivo el video, páusalo y retómalo sin necesidad de estresarse. Como siempre, yo les dejo una frase inspiradora, así que hoy también se las voy a dejar. Y ya que vamos a hablar de la vida de Gabriela Mistral, ¿qué más bueno sería tener una frase de ella? Dice: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Esta frase habla por sí sola. Vamos a comenzar con el texto oral. Es aquel que se realiza con sonidos, pertenece a la lengua hablada. Muchas lenguas tienen textos orales y no textos escritos. Por lo tanto, se dice que los textos orales son primarios y los escritos son secundarios. Los principales rasgos del texto oral son: es espontáneo y poco planificado. Fíjense, su finalidad comunicativa y de relación hace que muchas veces el texto oral sea producido sin ningún tipo o plan previo. Claro, también existen textos que son planificados, como serían las conferencias. Es necesaria la interacción entre emisor y receptor. Ambos elementos de la comunicación, chicos, deben estar al mismo tiempo. Por ello, el texto oral es generalmente interrumpido y las funciones emisor-receptor se van alternando. También se apoya en la comunicación no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Tan importante como la palabra son los gestos y el volumen, el tono que ustedes utilicen para comunicarse. Tiene una función informativa y de relación. De las funciones del lenguaje, las que predominan en el texto oral son la referencial, que es transmitir información, y la expresiva, que es la que comunica sentimientos y estados de ánimo. Y además también tiene materia fónica, que tiene voz y sonido. ¿Qué se entiende por escuchar? O dicho de otro modo, ¿qué se entiende por comprensión oral? Lo que comúnmente se denomina escuchar a alguien, o dicho más técnicamente comprender un texto oral, no es una actividad pasiva en que quien escucha no hace nada. Comprender un texto oral, comprender por ejemplo lo que se escucha en un programa de radio o de televisión, en una conferencia o en una conversación con un amigo, implica poner en marcha un complejo proceso cognitivo, que es igual a mental, de construcción de significado y de interpretación de ese discurso pronunciado oralmente. Pero fíjense algo, el objetivo con el que escuchamos y nuestras expectativas y conocimientos previos en relación a lo que escuchamos hacen que construyamos un significado concreto en ese texto oral, lo que implica que no todas las personas pueden comprender el texto oral de la misma forma, ya que pueden tener distintas expectativas o conocimientos previos diferentes. Además, si podemos ver a quién habla, es otro tipo de información no verbal que nos ayuda a interpretar este texto, que serían como los gestos, las vestimentas,
Esto nos va a ayudar a construir nuestro significado del texto oral. La comprensión del texto oral exige también una respuesta constante por parte del oyente. Es como una retroalimentación de la persona de quien habla y de quien oye. Ya que quien habla necesita que nosotros que la persona oyente intervenga y si es necesario se detenga y repita alguna cosa o que responda. Si responde de forma verbal, podría tener respuestas como claro, sí, no me digas o responder de acuerdo a lo que va entendiendo. Y si tiene respuestas no verbales, podría hacerlo con miradas, con gestos, por ejemplo, asentir, vocalizaciones como Estas estrategias describen al buen oyente, que se mantiene activo y participativo durante la conversación o el texto oral. Fíjense que aquí tenemos una imagen de unas personas que están conversando, sin embargo, tienen dudas o están analizando lo que están hablando. Y finalmente pueden ir surgiendo se va aclarando toda la conversación. Los textos audiovisuales. Son audiovisuales en la medida que la imagen y el sonido se organizan para transmitir ideas o sensaciones en donde el hombre los percibe e interpreta. Es un conjunto en donde convergen la música, el sonido, el lenguaje verbal y no verbal, y toda la cultura iconográfica utilizados como recursos expresivos, con previa intención de un emisor y que estimula en un público series organizadas y sensaciones y percepciones similares a las que producen las informaciones de manera natural en el entorno y que finalmente van a dar vida a ese mensaje. Fíjense, el lenguaje audiovisual es una forma de comunicación multisensorial. ¿Por qué lo llamamos multisensorial? Ya que consta de visión y audición, que además adquieren relevancia cuando se analizan en conjunto. Un ejemplo de un texto audiovisual, traten de imaginarse una película de cine cuando les ha producido diferentes sensaciones, ya sean tristezas, alegrías, miedo, suspenso. Entonces allí podemos ver las características del texto audiovisual. La conciencia, en la meta de enseñanza de estos textos audiovisuales, es que ustedes sean capaces de que lo que vean y escuchen, lo analicen. Y no solamente sea como algo que los hipnotice a ver, que ustedes sean capaces de determinar qué tipo de textos los convencen o los atraen más. Esa es la idea de comprender un texto audiovisual. Fíjense, tenemos también una imagen donde por las expresiones de las personas nos damos cuenta que están recibiendo emociones o están sintiendo emociones. Sus características principales son: es un sistema de comunicación mixto, como ya se los había dicho, es visual y auditivo. Proporciona una experiencia unificada a partir del procesamiento global de la información visual y auditiva. Los elementos de este lenguaje solo tienen sentido en la medida que se encadenen en una determinada manera y formen un conjunto. Moviliza la sensibilidad, suministra muchos estímulos afectivos. Esta es la principal característica de los textos audiovisuales, porque ella estimula mucho nuestras emociones. Fíjense que cuando hacen textos audiovisuales, ellos buscan generar, ya tienen conocimientos previos de lo que del receptor que ellos quieren captar y buscan que se han estimulado todos esos sentimientos. Aquí tenemos diferentes imágenes de personas que están viendo
películas o programas, que serían textos audiovisuales, y que les está generando ciertas emociones. Tenemos la primera, que es la de unas personas. La imagen no dice todo. ¿Qué estarán haciendo ellas allí? Me imagino que viendo un partido de fútbol, porque primero nos hace relación el balón y la emoción que los hace, que demuestran. O sea, ahí, por ejemplo, están demostrando que metieron un gol o que van ganando. También tenemos una imagen de personas que están felices, están riendo, están gozando, divirtiéndose con lo que están viendo, y la otra imagen que demuestra que están como asustados o preocupados, diría más. En los textos audiovisuales, cuando es de forma verbal, está la palabra hablada y cantada. Cuando es visual verbal, está la palabra escrita en la pantalla. Cuando es audio no verbal, es porque nosotros solo vamos a escuchar música y efectos sonoros. Y cuando es visual no verbal, es porque hay una narración y descripción fotográfica, o sea, solo de imagen. Ahora bien, se nos presentan diferentes interrogantes para lo que vamos a ver a partir de aquí, que es la vida de Gabriela Mistral. Entonces les dejo estas interrogantes para que las analicen durante esta cápsula de conocimientos. ¿Sabes quién es Gabriela Mistral? ¿Conoces momentos importantes de su vida? ¿Sabes por qué es tan importante para los chilenos? ¿Sabes cuál es su nombre de nacimiento? Entonces ustedes se toman su tiempo, piensan, analizan y van respondiendo estas interrogantes. La vida de Gabriela Mistral. Fue una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana. Se le considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945 el primer premio Nobel a la literatura para un autor latinoamericano. Nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, ciudad nortina situada en el cálido valle del Elqui, entre 30 cerros, como ella misma gustaba de recordar. Fue bautizada como Lucila de María Godoy Alcayaga. Según consta en los registros parroquiales de su ciudad natal, su familia era de origen modesto. Sus padres fueron un profesor, Juan Jerónimo Godoy Villanueva, y una modista, Petronila Alcayaga Rojas. La influencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz. Empinando los 15 años de edad en 1904, ya había sido nombrada ayudante en la escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su ingreso a la Escuela Normal de Preceptores de La Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conversadores locales que los calificaron como paganos y socialistas. Aquí tenemos una imagen de Gabriela Mistral, ya de edad avanzada. Sus primeros escritos fueron El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y horas sombrías, publicadas entre agosto de 1904 y septiembre de 1910. A finales de la década de 1930, círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura,
El presidente Pedro Aguirre Cerda y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdós se mostraron interesados en respaldar su candidatura a través de la traducción de sus obras. En 1945, la Academia Sueca galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de la Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre de aquel año. Años después de este reconocimiento de carácter universal en Chile, se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951, galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954, con Lagar, que corresponde al primer libro de toda su producción publicado en Chile antes que en el extranjero. Aquí tenemos la imagen cuando está siendo galardonada. Ya para finalizar, el 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente con un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hempstead, en Nueva York. De manera póstuma aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas, como Motivos de San Francisco en 1965. Poema de Chile en 1967 y Lagar II, entre otros. El archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente el más importante fondo documental dedicado a su legado, compuesto por 563 piezas que incluyen manuscritos, epistolarios, fotográficos y otros documentos privados. Aquí tenemos una imagen cuando ella muere, o de su tumba, mejor dicho. Ya conocimos un poco la vida de Gabriela Mistral. Como cierre de la clase vamos a recordar todo lo que vimos. Conocimos qué es un texto oral, sus principales rasgos, cómo comprender un texto oral, textos audiovisuales, sus características, y también vimos un poco de la vida y de las obras de Gabriela Mistral. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Tienen que ir a la guía 14 y ver un film de Gabriela Mistral, que es llamado La Gabriela. ¿Qué trata de la vida de Gabriela Mistral? Y ustedes allí, después de ver el film, van a realizar la actividad que se les plantea. Fíjense lo siguiente, por eso fue importante hablar de cómo es un texto audiovisual y cómo interpretarlo. Entonces ustedes, después de ver esta película llamada La Gabriela, van a responder las preguntas que se van a presentar a continuación. Bueno, chicos, con esto terminamos por hoy. Así que me despido. Recuerden que ante cualquier duda pueden consultar el siguiente correo, que yo con mucho gusto les voy a atender como siempre. Me despido, chicos. Besitos. Chao.